Agradezco la presencia de nuestra secretaria Sandra Milena durante todos estos días en el Consejo. Qué bueno que en esta etapa temprana estemos hablando de temas tan importantes y tan representativos como la seguridad alimentaria de Medellín y como el programa de alimentación escolar PAE. Según las cifras oficiales que hace unos momentos se nos fueron presentadas a este Consejo, tenemos en condiciones de inseguridad alimentaria en Medellín más de 715.000 personas. De ellas, 427.967 personas están en riesgo moderado y 288.128 en riesgo severo de inseguridad alimentaria, que no cumplen con las 3 ni con las 2 comidas del día y que presentan vulnerabilidad económica extrema adicional en otros ámbitos. El problema del hambre de Medellín es mucho más grave del que hemos pensado y hoy lo estamos evidenciando. Nosotros hemos visto que el hambre definitivamente no va sola. El hambre lleva coligados otros factores como la pobreza, la inequidad, la falta de oportunidades y hasta nos afecta los ciclos y los procesos formativos. El hambre afecta de manera concreta la posibilidad de acceder, desarrollar y rendir en el sistema educativo de la ciudad. Ningún estudiante, ninguno, niño o joven, en cualquier nivel, bachiller, primaria, técnico, tecnológico o nivel superior, debería estar presentando hoy en Medellín desnutrición crónica, aguda o hambre. Ninguno. Y ese es uno de los compromisos que esta actual administración tiene que tomar con la ciudad de Medellín. Escándalos como el que vimos del PAE, de Buen Comienzo, que los evidenciamos profundamente con datos durante la administración anterior, nos duelen profundamente. Un niño con hambre no puede estar dando un buen resultado en el nivel educativo y se nos aumenta la deserción escolar. Con razón, tuvimos durante la pasada administración de Medellín la deserción escolar más alta de los últimos 12 años de la ciudad y hoy tenemos más de 10.000 niños por fuera del sistema educativo. Nuestra obligación es acabar completamente con cualquier vestigio de corrupción cuando hablamos de la comida, cuando hablamos de la alimentación de los más vulnerables y más desprotegidos. Y también incluyo acá a los adultos mayores, a las madres cabeza de familia y a todos los núcleos familiares. Son más de 250.000 familias en Medellín hoy en riesgo. Pero vamos a hablar un poquito de manera técnica sobre el factor que es la seguridad alimentaria como concepto. Y es que involucra otros elementos. Número 1, disponibilidad. El tema de la seguridad alimentaria es cuánto estamos generando en materia de alimentos y con qué cadenas de producción. Cómo hemos fortalecido o no, por ejemplo, las cadenas de los corregimientos para que nos den el abastecimiento a las ciudades. Cómo hemos organizado nuestras plazas de comercio y cómo permitimos que tengamos unos suministros en el segundo factor, que es la estabilidad. Si nosotros no generamos una permanencia de recursos alimentarios para nuestra gente como ciudad, simplemente se nos vuelve una ciudad insustentable, insostenible. Entonces, la seguridad alimentaria no solamente es tener los alimentos, sino con la frecuencia. Me da dolor ver cómo contratos para darle esta garantía alimentaria a nuestros ciudadanos no tuvieron la permanencia, estaban suspendidos y no se hizo el cálculo para que atendieran los 365 días del año a nuestra gente. Acá el hambre, y hay que recordarlo lastimosamente, no se va de vacaciones y necesitamos que nuestra gente tenga esas garantías siempre. Eso sí, cuando hay vulnerabilidades económicas. Otro de los factores de la seguridad alimentaria es el acceso. Y acá es donde tenemos nuestras principales falencias. Porque el hambre por sí sola no se presenta derivada
de unas condiciones económicas y de unos índices de pobreza, índices que se dispararon desde la pandemia y que hoy todavía no hemos podido recuperar con nuestra gente, no hemos podido consolidar el desarrollo económico de las familias y no han llegado los bonos a aquellos que realmente lo necesitan. Y por último, el tema del consumo en clave de calidad. No solamente es tener unas cadenas de suministro aseguradas en el tiempo y que éstas tengan acceso a las poblaciones más vulnerables, sino que adicionalmente nuestra seguridad alimentaria depende de la calidad de los alimentos que le estamos dando a nuestra gente. Me acuerdo del año pasado, aquí vinieron estudiantes de nuestros colegios públicos y mostraron el refrigerio del PAE. Yo le hice mucho control político al refrigerio del PAE. Acá tuvieron un yogur, un pan y una fruta y nos contaron que esto era para 8 horas de jornada académica. Esto es absolutamente inadmisible y no podemos permitir que hoy, por ejemplo, la ración de contingencia sea la generalidad, porque el principio de la misma es que era excepcional, temporal y solamente para casos concretos, pero se nos volvió paisaje y se nos volvió para hoy la realidad de 115 instituciones educativas que perdieron los comedores estudiantiles. Vamos a ver entonces con datos concretos cómo estamos. En este tema de las raciones de contingencia, retrocedimos un 2000%. En 2019, cuando Fico era alcalde, solamente 6 instituciones educativas de Medellín tuvieron que recurrir como último recurso a estas raciones de contingencia. Hoy nuestra secretaria nos informa que en la actualidad tenemos 115 instituciones educativas que recurrieron a las raciones de contingencia porque no hay la infraestructura ni las condiciones para que los comedores estudiantiles y escolares funcionen. ¿Cómo es esto posible? No hubo inversión para la alimentación de nuestros estudiantes en los colegios públicos. ¿Por qué retrocedimos un 2000%? Esa es la pregunta y reitero, ¿dónde estuvo la plata en los 4 años pasados de la alimentación del PAE y de los comedores estudiantiles de cada uno de los niños y jóvenes del sistema educativo de la ciudad de Medellín? Y además, Medellín, ¿cómo vamos? Nos ha entregado datos que para mí son muy lamentables, y es que durante el cuatrienio pasado hubo 30.000 niños y niñas en riesgo de desnutrición crónica en la ciudad de Medellín, y según Niñez Ya, de los 114.000 niños que estuvieron en el programa Buen Comienzo, el 8.4% tenía rasgos de desnutrición aguda, que no es tan complicada como la crónica, pero que también es urgente atenderla. Y así las cosas, pues vemos con que los que pierden siempre son los más vulnerables. Y nosotros hoy tenemos la posibilidad desde lo público y desde este consejo de recuperar las condiciones y garantías para aquellos que realmente lo necesitan. ¿Cómo es posible que logramos evidenciar falta de planeación en múltiples contratos que atienden precisamente este servicio del Estado? Contratos suspendidos, sin el cubrimiento total de los días que tenían ejecución, y contratos que no llegaron a impactar, porque una cosa vemos en los indicadores en el papel y otra, los índices en la realidad y en la práctica. Problemas con la infraestructura física de los comedores estudiantiles y del PAE, los colegios públicos caídos y un deterioro en el 95% de las sedes de todos los establecimientos educativos de la ciudad de Medellín. Por todo lo anterior, es absolutamente urgente recuperar rápido y ojalá en este primer semestre los 115 colegios que perdieron sus comedores estudiantiles. Es urgente recuperar para esas 250.000 familias hoy la seguridad alimentaria por medios de subsidios reales en bonos que les lleguen a ellos. Es urgente recuperar el programa Unidos por el Agua.
Es que el tema de seguridad alimentaria toca algo tan básico como el suministro de agua constante potable para el consumo humano. Yo me he encontrado recorriendo los territorios de Medellín y no hay que ir muy lejos. Subamos a Manrique la Honda, hogares en los que no hay acceso al agua. Y esta es una de las condiciones básicas para garantizar la seguridad alimentaria de nuestra gente. ¿Cómo vamos a tener seguridad alimentaria sin agua? Hoy hay que apoyar a Fico, y fue una de sus promesas de campaña, para que multipliquemos Unidos por el Agua y que lo llevemos a todos los territorios de la ciudad de Medellín. Es urgente revisar en detalle la calidad de los alimentos que les estamos dando a nuestros niños y jóvenes en los colegios públicos de Medellín. Y es urgente una ciudad más justa y equitativa, unirnos contra el hambre y la desigualdad de Medellín. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias.